Bueno, Sergio, muy felices de tenerte aquí con nosotros hoy en nuestro último capítulo de Saquen una hojita, nuestro podcast de United Way Colombia. ¿A qué te acuerda el Saquen una hojita? Bueno, pero primero, muchas gracias, me da mucho gusto estar acá con ustedes, que sea el último y que sea un buen cierre para todo el trabajo de ustedes, Así que terminemos este año. Saquen una hojita, por supuesto, es la clase en el colegio, cuando estábamos necios, cuando el profesor veía que no se ponía atención, o de alguna manera, saquen una hojita, quiz, esa era la expresión que utilizábamos nosotros. Y muchas veces nos tocó sacar hojitas. Yo nunca le hice eso a los estudiantes en mi vida. Bueno, ahora me vas a contar cómo es ese Sergio hoy, docente, sí. Que seguramente tendrás muchas cosas para contarnos. Sergio, académico, profesor, con un recorrido interesante en el mundo político, tratando de, obviamente, hacer muchísimos cambios. Entonces, un placer tenerte aquí hoy con nosotros, que nos cuentes un poquito esa historia de vida, que nos regales como tu perspectiva a ciertas preguntas que tenemos hoy desde el trabajo que estamos haciendo desde la Fundación United Way Colombia. Para que nos cuentes un poquito esa infancia o bueno, el colegio, ¿cuál fue esa frase que recuerdas de un profesor que tú digas me marcó o para bien o para no tan bien? Bueno, yo estudié en Medellín en el colegio benedictino. Era un colegio que tenía religiosos, sacerdotes catalanes, venidos de Cataluña, con algunos profesores colombianos. Colegio solo de hombres, ¿cierto? Solo de hombres. En esa época sí, mixtos, pues creo que había uno en Medellín. Sí. Pero fue un tiempo muy feliz. Yo tuve realmente una buena infancia, en el sentido de que pues, tenía los privilegios de la vida, estaba en un espacio familiar que funcionaba bien, me gustaba estudiar, me gustaba jugar fútbol, me gustaba montar en bicicleta, me gustaba el colegio, salir a recreo, charlar, pasaba contento. Esa es la imagen que yo tengo de esa vida del colegio, por fortuna y privilegiada en muchos sentidos. Yo le he puesto, pues por supuesto, mucha atención a muchos profesores durante toda mi vida, pero digamos que para no quedarme aquí hablando todo el día de los profesores del colegio, puedo señalar uno en particular, que se llamaba Saúl Sánchez. Este fue el profesor de francés en esa época, en lugar de noveno, era cuarto de bachillerato, y llegó este señor al colegio a dictarnos francés. Sí. Los 3 últimos años del bachillerato veíamos francés, en adición a inglés, que se veía durante todos los años, pero nunca pasamos de conjugar el verbo to be. Este señor empezó poniendo un disco con una canción y era totalmente distinto a todos los otros profesores. Rápidamente, pues descubrimos, él realmente estaba dictando clases de francés porque necesitaba dictar clases para aumentar sus ingresos. Era un profesor que había ido a estudiar a Francia filosofía, estaba llegando como profesor a la Universidad de Antioquia y necesitaba más recursos. Pero fue un señor, una persona maravillosa y muy rápido, como pasa muchas veces con maestros, maestras, él vio en mí algunas cosas que le llamaban la atención y muy rápido fue una persona que para mí me abrió unos mundos que no tenían nada que ver con el francés. Entonces, de filosofía, del cine, la literatura, la música clásica. Y como les digo, él sentía que yo era un pupilo, yo era el menor de la clase. Con alto potencial de desarrollo. Y pues seguro me vio de esa perspectiva, sí. Pero además yo respondía con entusiasmo lo que yo leía, las formas, lo que él expresaba, lo que me contaba, lo que iba descubriendo, me parecía fantástico. Y eso en el fondo me hacía diferente a la mayoría de las personas de la clase. Okay. Él fue una persona muy importante. ¿Qué marcó tu vida? Marcó mi vida en muchos sentidos. Él fue la primera persona que me dijo, ¿por qué no piensa en estudiar matemáticas? Que era impensable, yo no conocía a nadie que hubiera estudiado matemáticas, que viviera de las matemáticas en el mundo en que yo estaba. Y me acuerdo que me decía una frase, él era una persona muy especial, y me decía que las 3 figuras del siglo XIX eran Nietzsche, Freud y Marx.
y me decía, para que la vida te haga sentido, uno tiene que ser o sabio o santo. Yo lo recuerdo con todo el cariño y como te digo, me abrió puertas, que yo es algo que yo creo que es fundamental. Mundos distintos que habitualmente cuando usted va en el plano del colegio es el margen. Y que ven a todos los niños más de o menos de una manera uniforme. Sí. Me abría unas puertas. Recuerdo la primera vez que fuimos a un cineforo. Ajá. Yo era el También menor. Convocado por él. Con otro colegio y entonces cineforo, pero además fue una película que ahí tuve y todavía tengo pues un amor platónico muy grande de una mujer que me encantó, pues casi me muero cuando pues, tenía 14 años, pero que se llama Catherine Deneuve, una francesa. Me parecía lo más hermoso del mundo en una película que era fuerte, que se llamaba Bella de Día. Solo lo recuerdo de manera pues de anécdota. Hace poco estuvimos en París y María Ángela me llevó y me dijo, allá es donde vive Catherine Deneuve, que ya tiene por ahí 80 y tantos años, pero yo estaba muy contento de haber estado tan cerquita de Catherine Deneuve caminando por fuera de su apartamento. Pero ese es mi amigo, el profesor Saúl, que me abrió muchas puertas, que fue importante para mí en la vida y nunca terminaré de agradecerle todo lo que me abrió. Y yo creo que como Saúl son los profes que hoy en día necesita la educación, ¿cierto? Profes que se logran salir de la caja, que te exponen a diferentes contextos, a diferentes aprendizajes en el aula y que además lo que dices tú logra leer en ciertos estudiantes un potencial y un deseo de seguir creciendo y aprendiendo. Entonces, sin duda marcó mucho de lo que hoy eres. Haber estudiado matemáticas y haberlo combinado. Me abrió un poco y ya después me encontré otro que me ayudó viéndolo, di el salto a matemáticas, que ya fue otro profesor, pero en fin, ha sido un recorrido largo. ¿Y cómo es para una persona que ha estudiado matemáticas esa estructura mental hoy en día que ya ha recorrido, digamos, un montón de espacios diferentes, hoy que también estás... según lo que te hemos leído varios, haciendo muchas cosas que realmente te apasionan, ¿en qué dices que hoy la matemática, qué estructura te dio para estar hoy aquí donde estás? Lo tengo clarísimo, pero una observación que quiero hacer, yo hoy soy profesor en el TEC de Monterrey, sí. Soy el director del Centro del Aprecio por lo Público, es una universidad maravillosa, donde pues tengo una posición especial en un programa muy bonito que tienen que se llama Faculty of Excellence. Sí. Yo creo que es la universidad privada más importante de América Latina, un montón de gente. México es un país apasionante y yo soy profesor allá, sí, pero de liderazgo, de transformación pública, no de matemáticas. No de matemáticas. No de matemáticas. Pero volviendo a las matemáticas, yo me considero, yo soy un matemático, yo soy un profesor y me encanta ser profesor y siempre he dicho, si volvieran a ser, volvería a ser profesor. Ahora, las matemáticas... además en el área que yo estoy dentro de las matemáticas, mi especialización, donde yo hice el doctorado, es en la lógica matemática, ajá, que es la parte más pura de lo puro. Okay. Yo nunca estudié matemáticas por decir que voy a aplicarla a un problema de la vida real, okay, que hay un montón de matemáticos, todo lo que vemos alrededor, de una manera u otra, algún matemático puso por allá un aporte para esos desarrollos. Pero yo siempre estaba en el mundo de lo más abstracto, de lo abstracto que hay en el universo. Pero eso siempre me sirvió a mí como formación, la capacidad de, lo que hacemos los matemáticos, plantear y entender problemas. Entienda un problema, plantee el problema, estudie el problema, identifique las componentes de un problema. Y la magia de, entendiéndolo, empezar a pegar esas componentes que parten ahí y juntarlas para resolver el problema. En términos públicos, a mí me encanta, siendo alcalde y siendo gobernador, porque ha sido una experiencia maravillosa, yo tenía que trabajar un montón de temas asociados con lo que pasa en una sociedad como la nuestra. Sí. Pues yo he aprendido muchísimo durante todo ese tiempo, pero parte de la que me apasionaba era como matemático decir, vamos a trabajar en este problema. Okay. Pero yo sabía trabajar con el que está en el tema de salud, con la persona que está en el área de infraestructura, con de diferentes formaciones, diferentes estudios, y yo los ponía a trabajar y decíamos, este es el problema, y sabía cómo tomar de cada uno para que trabajaran juntos a resolver problemas. Eso es fascinante. Me encanta. Lo hice, me parece lo más emocionante, lo disfruto plenamente, hacer ese tipo de cosas. Entonces, pues las matemáticas han sido para mí eso, no
calcule tanto por tanto, yo no... La ese forma de proceso no era. estructurar y ver el problema y Entender, armar las diferentes poner en contacto fichas. diferentes, porque pasa algo que es interesante. La persona que estudió economía, por Sí. decir algo, cuando llega un problema, la primera pregunta que hace es ¿cuáles son los incentivos para que la gente haga esto o aquello? Sí, El de salud piensa de una manera, es normal, o sea, Sí. esa fue su formación. Pero como yo no era de ninguno, pues estabas entonces pensaba de una uniendo manera fichas. distinta y podía entender a cada quien en su lenguaje que hace parte de la lógica. La Ok. pero bueno, no les voy a dar más de Bueno, lógica acá me porque encanta se oírte aburren conmigo. porque, no, y ahora más tarde te voy a preguntar un poco sobre las matemáticas, pero me encanta oír eso que estás diciendo de ver los problemas y unir fichas del rompecabezas en diferentes soluciones. Un poco desde United Way Colombia, lo que hacemos todo el tiempo es empezar a leer el contexto de nuestras instituciones educativas, de nuestros centros de primera infancia, qué viven las regiones donde trabajamos, y trabajamos en una mirada de colectivo, ¿cierto? Si bien somos una fundación sin ánimo de lucro, nos definimos como una red que, como dices tú, articula actores para resolver esos problemas del mundo cotidiano de la educación que ven nuestros niños y nuestros jóvenes. ¿Qué mensaje nos quisieras dar, Sergio, a nosotros como organización? Tú que has estado además del lado de lo público, ¿cómo nos ven a las fundaciones? ¿Cómo podemos fortalecer ese rol que tenemos y ante tantas necesidades que hay en el sector educativo en las que podemos hacer una diferencia? Mire, pues todo eso depende, voy a decirlo primero en este orden. Primero, yo creo que el Estado es el que conduce. Okay. Nosotros somos los que tenemos una responsabilidad, nosotros tenemos que trazar los parámetros acerca del mundo educativo. Okay. Por supuesto, debemos tener la capacidad de entenderlo, de escuchar diferentes voces, para tener claro a qué es lo que vamos nosotros. La forma como nosotros, y estoy hablando en plural porque yo trabajé con muchas personas de quienes he aprendido y que fueron equipos extraordinarios, esos son mis orgullos, ser el mejor alcalde de Colombia, el mejor gobernador de Colombia, toda una cantidad de premios y cosas es por los equipos, por ese grupo que yo les estaba contando. Sí. Que además hago un pequeño paréntesis asociado con el tema de ser profesor, que marca una diferencia en la política y en lo público. Un buen profesor, una buena profesora tiene que sacar lo mejor de sus estudiantes. Okay. Usted tiene que saber leer, hay un super genio, pero hay unos que tienen dificultades y uno tiene que saber leerlos, leer, entender esas personas que tiene enfrente y a cada quien construirle un camino. Como hizo tu profesor contigo. Él me vio a mí unas condiciones y me puso a volar, otros Exacto. para otras cosas. Pero eso es muy importante y yo traslado eso a lo público. Okay. Por eso cuando yo estoy en lo público digo, vamos a sacar lo mejor de esta sociedad. En estos tiempos, estamos en los tiempos de la polarización. Entonces, usted no piensa como yo, entonces yo lo voy a agredir, usted es mi enemigo. Entonces, insultar, dañar, agredir, todo ese tipo de cosas son relativamente fáciles, pero nunca va a sacar lo mejor de la gente, nunca. Y la educación tiene que ser esperanza, la educación tiene que ser, saque lo mejor de las personas. Y si uno no tiene ese espíritu, a la educación no pertenece, digo yo. Vuelvo y a eso esto. lo has manifestado en varios de tus Siempre. conversaciones, libros, nunca escritos, ¿no? me arrepiento un solo segundo y esa es mi convicción porque además lo he visto. He visto lo que significa transformar comunidades, he visto lo que significa el poder de la educación, el poder del respeto, de la empatía, todo eso yo lo he visto. Y cómo esa actitud de, tú lo decías en algunos momentos, no pararse en el miedo sino en la esperanza. Nosotros pasamos del miedo a la esperanza porque la educación tiene que ser esperanza. Sí. O sea, bastante amarguras hay en este mundo para convertirla en más amarguras. En otro problema. Pero volviendo entonces, A el esquema que nuestro rol. nosotros teníamos siempre era, vamos a trabajar primera infancia. Ajá. En Medellín nosotros empezamos, cuando yo fui alcalde del programa Buen Comienzo, que fue un hito en muchas partes y que antecedió varios de los programas que ha habido. Y que sigue vigente, y eso es un logro inmenso, ¿no? Sí, pero este alcalde que está saliendo en estos días, a Dios gracias, la corrupción, lo que le metieron, pero ese programa lo empezamos nosotros. Entonces, cuando nosotros pensamos, bueno, vamos a trabajar, tenemos claro que hay que trabajar por la primera infancia. En política se habla mucho y se dice, cualquiera le va a decir, la primera infancia es muy importante. Y le va a decir, mire, y los estudios neurológicos dicen que el cerebro es plástico y que en esta etapa se están formando y las conexiones, todo ese tipo se lo dice cualquiera. Sí. Que se lee un párrafo y sale y lo repite en 20 segundos que tiene usted en un debate, pues repite eso y queda como un genio. ¿Sí? Ahora, el problema es, hágalo,
ponga en realidad y ponga a funcionar los temas. La manera como nosotros, que yo creo que es, pues por eso he luchado, nosotros decíamos, ¿quiénes tienen capacidad para intervenir este problema? ¿Cuántos niños, niñas son? ¿Cuáles son las circunstancias? Ubíquelos territorialmente. Y usted empieza a organizar toda esa información rápido y empieza a dar cuenta, entonces, United Way está acá, Carla Cristina está acá, estas instituciones están acá dentro de Medellín, que hacen parte de nuestra riqueza. Nosotros, la Secretaría de Bienestar, tiene estas condiciones, la Universidad de Antioquia tiene este programa, y empezamos a convocar a todos estos, y cada uno puede aportar, podemos trabajar juntos, y multiplicamos la riqueza. Cuando usted es capaz de convocar a otros para participar, ahora nosotros conducimos, no es que me venga un United Way a decir, mire, usted lo que tiene que hacer es esto, no, escucharemos, pero nosotros conducimos, asumimos la responsabilidad y juntamos, articulamos, ¿y qué pasa? Pues multiplicamos, pero de manera extraordinaria, la riqueza que tenemos. Esa es una forma de gobernar que yo creo que es, pues, no es que creas, y lo vimos, lo hicimos, y tiene unos réditos extraordinarios en términos sociales y también políticos, porque después de todo, pues todos nos queremos destacar. Cualquier político, Carlos Fernando Galán quiere ser conocido como el mejor alcalde de la historia de la ciudad de Bogotá, y el presidente Petro quiere pasar a la historia como el mejor presidente de Colombia. Todos queremos destacarnos, lucirnos, nos metimos, la luchamos, nos sentimos orgullosos. Así es. Pero si usted sabe convocar, genera riqueza. Cuando usted genera riqueza, usted brilla. Eso es así de sencillo. Entonces, ¿crees que el mensaje con el que nos debemos quedar es seguir trabajando unidos, seguir trabajando en articulación público-privado, que el público debe ser el que debe leer el contexto y articular, y dijiste conducir? Conducir, sí, señor. Me encanta esa frase. Porque es que el elegido fui yo, lo pongo en esos términos, y es el que tiene que responderle a la sociedad. Vale. Tu organización trabaja, ustedes tienen su trabajo, hacen un muy buen trabajo y tienen unas personas a quienes les responden, pero el alcalde o el gobernador o el presidente o la gobernadora, lo que sea, tiene que responderle a la sociedad. Entonces, yo no puedo salir a decir, no, es que hay una organización que es muy mala, y entonces, yo no puedo, si está ahí, nosotros lo escogimos. Si está ahí, trabajamos juntos. Si está ahí, respondemos. Pero tengo que reconducir y responder, y es el mismo espíritu de sacar lo mejor de la gente. Saque lo mejor de las instituciones, que son buenísimas. Hay un montón de instituciones buenísimas por todos lados. Pero eso requiere una forma distinta de gobernar. Porque muchas veces es, hagámoslo nosotros, somos nosotros, con mi gente, ponga su gente, hágalo todo usted. No quiero entrar pues a decir que la corrupción es, ahora lo hacemos con estos amigos, y empiezan a hacer una cantidad de maromas, y se pierde la riqueza que ustedes tienen construida, la experiencia que tienen, los lugares que están, las personas que trabajan, el conocimiento que tienen. Esa es la fórmula, es sencilla, pero es dificilísima. Y ahora que hablas, digamos, de buen comienzo, y nosotros desde United Way Colombia, que hemos trabajado muchos años de la mano con Medellín, con diferentes organizaciones, hemos sido aliados de buen comienzo en sus mejores momentos y en sus no mejores momentos. ¿Qué nos quisieras decir? ¿Alguna recomendación particular en términos de lo que dices tú? Las frases de Heckman, todo ya está más que dicho, lo mismo de lo mismo, pero ¿qué dijeras tú hoy a quienes hemos trabajado y seguimos trabajando por la primera infancia en términos de cobertura y calidad? Para ti, ¿qué es como lo principal? Pues mire, la principal decisión es una decisión gubernamental, y es urgente, y es necesaria y urgente, con mayúsculas la urgencia. Que el gobierno nacional haga de la primera infancia un proyecto de país. En general, la educación, un proyecto de país, que no es un proyecto de país en Colombia la educación. Que el gobierno lo haga, que el gobierno conduzca y que convoque a hacerlo. Y rápido, porque entonces lo que pasa es que muchas veces con esos problemas lo que ocurre es que usted coge el problema y le parece tan grande que es imposible, entonces la gente se rinde. Y quedan unos, hacen un poquiticos, entonces como los niños, las niñas no tienen voz, no hay quien salga a reivindicarlas, entonces pues es fácil ir borrando por ahí y nadie se va a dar cuenta. ¿Quién sale a protestar porque los niños o las niñas no tengan acceso a eso? Es una decisión política.
¿Cuántas maestras, maestros necesitamos nosotros preparar para que puedan atender? Es un montón que no los tenemos. Pero entonces, listo, vamos a trabajar a 10 años de verdad y este año vamos a preparar 1500 y usted va a preparar esto y estos van a ser los sitios de práctica y con las facultades de educación vamos a trabajar aquí también. Y hay 10 facultades de educación en Colombia que tienen capacidades, entonces hacemos unas becas, pero haga, no aquí nosotros, es parte de mi frustración y de lo que yo veo es hablar, echar unos discursos rimbombantes, decir unas cosas que suenan bonito, pero la incapacidad total de poner, haga la cosa aquí. Esa es mi preocupación y bueno. Pues, bueno, y la formación docente sin duda debe ser una de tus eternas preocupaciones y más hoy que estás en ese rol de docencia. Desde United Way Colombia trabajamos con una perspectiva de innovación educativa, ¿sí? Y ahí en esa apuesta por la innovación, obviamente invitamos y recibimos la tecnología como una herramienta que facilita procesos en los aprendizajes de los niños, que facilita, por supuesto, la práctica de los maestros. ¿Cuál es tu posición hoy frente a estas dos herramientas? A salirnos un poco de la caja en la educación, arriesgarnos a enseñarle diferente a nuestros alumnos, y ahora nos cuentas un poquito de ese Sergio docente, cómo es. Pero la innovación y la tecnología, ¿qué piensas de ellas? Pero antes voy a hacer un comercial. Yo tengo un video podcast que se llama El Profesor, Sergio Fajardo. O sea, y le dedico tiempo a pensar, estudio, disfruto plenamente. ¿Invitas a que los profes se salgan de la caja? Sí, pero yo no estoy tan preocupado por eso. Yo lo que estoy preocupado es, mire, nosotros, por supuesto, la tecnología la necesitamos. Tenemos que tener la capacidad de hacerla asequible a todas las personas, listo. Aquí se robaron el internet rural. Bueno, pero supongamos que la plata, entre comillas, no es problema y que tenemos las herramientas. Nosotros tenemos que trabajar con ese mundo de maestras y maestros para que esa tecnología amplíe el universo de lo que puede hacer con niños y niñas en el proceso educativo. En eso yo soy más libre y soy más pragmático. Yo no digo, tiene que ser de esta manera. Usted sea un buen profesor, una buena profesora. Para empezar, un buen profesor, una profesora quiere lo que hace, tiene convicción, tiene ganas, puede tener su estilo. No me preocupa mucho que todos seamos iguales. Usted quiere innovar, dele. ¿Tú crees que la mayoría de los profes en Colombia aman lo que hacen o...? No, eso es un tema muy complejo. Perdón que te interrumpí, pero es que creo que haces una frase súper poderosa. Esa es una preocupación legítima que yo he tenido. Hay muchas personas que han llegado al mundo de la educación sin tener una pasión y una convicción por la educación. Eso está claro, ¿sí? Ahora, repito, yo soy pragmático. Entonces, ¿qué hago? ¿Me pongo a llorar y me quedo aquí? No, vamos, ¿cómo trabajamos? Optimistas. Y muchas de estas personas, muchas, pueden adquirir ese espíritu. Yo creo profundamente en eso. Yo escogí ser profesor porque me nace, porque es lo que yo quiero, porque me siento orgulloso, porque es mi vida, me apasiona, todo eso lo tengo. Otros no, pero muchos lo pueden adquirir y pueden adquirir diferentes formas, pero necesitamos crear unos ambientes donde haya, por ejemplo, respeto y reconocimiento a las maestras y los maestros de nuestro país, que está muy deteriorado. Yo creo que todo eso se puede hacer, todo eso se puede hacer y trabajamos con las personas, porque no todo el mundo hace lo que quiere, o lo que quería, que es un privilegio, pero yo creo que se puede avanzar y se puede lograr hacer las cosas, tener unos buenos procesos educativos, un buen reconocimiento. En general, las personas, cuando se nos respeta y se nos reconoce, respondemos de manera positiva. Yo estoy convencido de eso en la vida. Entonces, se puede trabajar con ese mundo. Entonces me estabas diciendo, ese profe motivado, ya no te enfrascas en que tiene que ser de una forma u otra, que invita a cerrar esa brecha digital, que invita a utilizar la tecnología. Utilícela, y hay formas de utilizarla y la puede hacer, pero usted tiene un método, usted tiene otro, hágale, tranquilo. O sea, podemos discutir un poco acerca de su método o no. Si, por ejemplo, yo soy matemático, y entonces para enseñar matemáticas dicen, bueno, ahora tiene que enseñar matemáticas, pero enséñelas de manera tal que lo que usted enseña esté relacionado con la experiencia que viven los niños en el día a día. En su día a día. Dificilísimo. En la tienda. Eso es muy difícil hacerlo. Es muy difícil, pero hágalo. ¿Sí? Y usted tiene otros ejemplos, hágalo. Y tiene tecnología, hágalo. Pongamos un espacio, que es
donde haya una multitud de herramientas, Sí. de personas con diferentes experiencias, que yo pueda llegar, mirar, algunas me gustan, otras no me gustan, otras las puedo desarrollar, dele. Ojalá que ese sea el problema. Que si el problema fuera es que estamos muy innovadores y cada uno quiere hacer algo nuevo, dije, qué maravilla de problema. Ojalá, qué lío, ¿cómo hacemos que este señor aquí de rojo y azul tiene un método para enseñar las matemáticas y este hombre aquí esto que es que estoy viendo aquí, como un paisaje ahí de, no sé qué será el paisaje, tiene otro, y entonces ellos están discutiendo porque él dice que su método es mejor, tiene método, tienes ganas, hágalo. Hágalo. Es como, yo voy a contar una historia, cuando yo estaba, hace muchos años, yo fui miembro del Consejo Nacional de Ciencias Básicas, Ajá. y entonces había una discusión típico colombiano, cómo hacer la reglamentación de las patentes, ¿sí? Ok, sí. Muy bien, y esto era discusiones y discusiones, abogados por acá y abogados por allá, y yo decía, ¿y cuántas patentes es que tenemos nosotros? No había patentes, pero nos matábamos por la reglamentación y le dije, ojalá que el problema en Colombia es que hay gente que está haciendo tantas cosas, está innovando tanto, que están peleando por una patente, pero que ese sea el problema, que el problema es, mire, yo lo descubrí, usted lo descubrió, parecido, le dije, el día que estemos en eso, ya estamos en otro problema. Pero en Colombia tenemos ese problema, hablamos mucho, hacemos poco, ¿sí? Nos quejamos nos quejamos mucho y nos ponemos en unas discusiones que yo creo que no son relevantes. Por supuesto que yo si voy a enseñar matemáticas, yo enseño de una manera. Por ejemplo, en estos días estoy pensando, mi nieta, tengo una nieta, y el otro día, hermosa, por supuesto, no, lo más hermoso del planeta, es mi nieta Elena, ¿sí? Y entonces hace de todo, ahora todos estos niños, niñas hacen, vengo de su presentación de School of Rock, la niña estaba cantando allá, a Dios le pido, 4 años. Sí. Entonces, y por ahí le gustan las cosas, y el otro día le pregunté, ¿y a usted qué es lo que menos le gusta? Y dice, las matemáticas. Yo digo, lo que menos le gusta a Elena son las matemáticas. Entonces yo desde ese día estoy pensando, ¿cómo le enseña a Elena? Ahora en diciembre, en un rato que pasemos juntos, entonces estaba pensando, ella y yo, por ejemplo, nos sentamos a dibujar. Sí. A mí me gusta dibujar y enseñarle, y a ella le gusta, entonces voy a tratar de enseñarle a ella matemáticas, enseñarle pues en lo que tan elemental que es, usando dibujos. Ajá. Entonces estoy pensando cómo uso dibujos para que vamos dibujando y aprenda. Entonces, cómo se pasa de a 2 rayitas al número 2, con diferentes figuras, cómo dibujamos. Y entonces yo, pues buscamos. Y está bien, cada uno busque sus caminos. Enseña y aprende. Hay muchas cosas. Habrá algunos que uno va demostrando, mire, esto es efectivo, esto lo hicieron en otra parte. Pues aprendo y utilizo otras cosas, incorporo, abra el espacio, ábrele la mente a todos. ¿La tecnología sirve? Por supuesto que sirve, por supuesto que sirve. Bueno, entonces, Sergio, y si tú tuvieras un superpoder y estás invitado y convocado a transformar la formación de los maestros en Colombia, ¿qué harías con ese super megapoder? Pues lo que yo primero trataría de hacer es, en la medida de lo posible, convocar a personas y crear las condiciones para que puedan ver lo maravilloso que significa ser un maestro o una maestra. Okay. Hoy en nuestro país no lo tenemos tan claro. Que sea una profesión valorada. Que sea una profesión valorada, respetada, dignificada, que yo creo que es la profesión más hermosa del mundo, yo lo creo, y que podamos convocar a que muchas personas puedan encontrar en ese espacio una posibilidad de hacer su vida. Trabajar con quienes están. Yo siempre he dicho esta frase, y lo decía en términos políticos, y lo digo hoy, y voy a señalar un ejemplo. Yo siempre decía, cuando era alcalde y era gobernador, el programa de nosotros llamaba Medellín la más educada, Antioquia la más educada, o sea, esto era con la educación. Pero siempre decía, todas las maestras y maestros, que son más maestras que maestros, todos son buenos, pero todos podemos mejorar. Yo siempre decía, todos podemos mejorar. Aquí hay unos que dicen, es que son muy malos, y entonces, si usted quiere sacar lo mejor de la gente, ¿usted qué le dice? ¿Usted que es muy malo? No, vamos a trabajar en las debilidades, miremos este tipo de cosas y trabajemos. Yo creo en eso.
Okay. Yo creo profundamente en eso y ese es un enfoque pedagógico, político muy sencillo, muy diferente. Nunca en mi vida he maltratado a un maestro, una maestra, siempre respetar, siempre dignificar. Siempre que yo estaba en un lugar, lo primero que iba a cualquier pueblo de Antioquia cuando era gobernador era a un colegio con las maestras y maestros dando ese mensaje. Y esas cosas se pueden hacer y estoy seguro, porque además la opinión en general tiene, por supuesto, la palabra educación significa esperanza, la palabra educación es una palabra amena, agradable, que alegra el espíritu, ¿sí? Todo eso se puede hacer. Ahora, pues, ya veremos si algún día somos capaces de hacerlo en Colombia. Pero bueno, yo creo... y Sergio se sienta en una mañana y lee el periódico, lee la fuente que le da la información, resultados PISA, y ve que los números van para abajo, en matemáticas, en lenguaje, en ciencias. ¿Qué se viene a tu mente? Y hay más es que yo he pasado bajadas por esa película todas las veces, ya he hecho videos, he hecho tal cosa, pero le explico rápido. Pero hoy ¿cómo ves la situación? Que seguimos bajando, que son 4 o 5 puntos en las competencias básicas. En matemáticas son 15, pero los resultados son malos. Ahora, usted siempre podrá decir, pero somos mejores que el país y hay otros que son mejores. Entonces, nosotros podemos escoger la mediocridad como forma de vida y ahí vamos. Sí, pues... Y hay unos más, no bajamos mucho, usted puede encontrar todas las razones. Entonces voy a poner el ejemplo, el énfasis este año en las pruebas PISA, recuerden que son estudiantes de 15 años por todo el mundo, 15 años es la edad, lo que los convoca a presentar el mismo examen en todos lados. Nos va mal, muy mal, en términos de lo que significan las matemáticas. Hay unas personas que ahí sacan excusas y dicen, es que eso no es lo importante, entonces póngala pues a un lado, entonces ignórelo y con eso se excusó de que nos vaya mal. Sí. Pero usted pregúntele a esa persona, ¿usted quiere que su hijo o su hija sepa matemáticas o qué prefiere que no? Y todos le van a decir que sí, ¿cierto? Por supuesto que las matemáticas son muy importantes para el mundo, aparte de que a mí me guste. Listo, vamos mal. Bueno, entonces, ¿qué hacemos? Entonces, voy a decirlo aquí, ya voy a pasar un poquito de política, porque esto es un problema político. Entonces el presidente dijo, el sistema educativo de Colombia es un sistema fracasado. Pues qué genio. ¿Sí? Toda la vida ya él acabó con todo lo que tenemos es malo, fracasado. Bueno, pero entonces además dijo, y yo sé la solución, como es habitual en él sabe todo. Entonces dijo, mire, lo que tienen que hacer es la comida caliente, la infraestructura y becas para los profesores. Y ya, resuelto el problema, siga para las próximas pruebas PISA. Esto se acaba este fin de semana, es la última columna que sale hablando de educación. Y ya después vuelvo a esperar 3 años a que en Colombia se pueda hablar. Entonces, por ejemplo, ¿cómo mejoramos las matemáticas en Colombia? Primera pregunta a ustedes aquí en este cuarto, a las personas que nos están escuchando. ¿Ustedes conocen de algún programa en alguna parte de nuestro país que diga, vamos a mejorar en matemáticas? En el Ministerio de Educación hay alguien allá que tiene un programa que dice vamos a mejorar en matemáticas. No hay. Yo hice programas de eso, digo yo, pues con la gente con la que trabajaba, y se pueden hacer. Y no, esto no es cuestión de plata, sino de política, de decisión. Entonces no hay nadie. Y si no hay nadie trabajando en el problema, ¿cómo vamos a mejorar en matemáticas? ¿Por azar? Que mandamos unos profesores a hacer maestrías y entonces después llegaron y mejoramos en matemáticas en los colegios de Colombia. No va a pasar jamás. ¿Cuál es la primera situación para resolver un problema? Reconózcalo, entiéndalo y diseñe una solución. No hay diseño de solución para mejorar en matemáticas en Colombia. No va a haber. Y lo que han planteado no tiene nada que ver con las matemáticas, ni con la lectura, ni con la ciencia. ¿Sí? Eso está pasando y no vamos a mejorar. Hay profesores, profesoras buenas, gente que hace esfuerzos, en todas partes hay gente buena. El problema de nosotros no es que haya gente buena, sino es la concepción de lo que nosotros tenemos. Doy 3 ejemplos. Y que no se logren escalar las buenas prácticas, porque por ejemplo desde la fundación nosotros hicimos el esfuerzo de desarrollar un proceso con la Universidad de los Andes para formación de profesores de primaria en matemáticas. Los profes que pasan por el proceso mejoran sus prácticas de aula, los resultados de los estudiantes mejoran, o sea, sí es una solución que está dando efectos, pero cuando ya hablas de un problema nacional y tenemos una solución puntual que el gobierno o quien necesite escalarlo y deba escalar la solución, nos quedamos cortos como país. Entonces ahí obviamente es un poco lo que dices tú, también hay gente haciendo cosas buenas
organizaciones como nosotros que hacen grandes esfuerzos, pero también a veces es la incapacidad de mirar qué está funcionando y vamos por eso, vamos a apostarle y vamos a escalarlo. Pero si no hay un propósito, pues no se va a resolver. Es que es así de sencillo. Le voy a poner 3 ejemplos para todas estas cosas. Para que veamos a nuestro país. Es mi Colombia la que yo quiero. Yo he querido ser presidente de Colombia porque la quiero, no porque tenga que ser, sino por un amor profundo, porque yo creo, pues yo soy del mundo de la educación, yo creo en la capacidad de nuestra gente, yo creo que nosotros somos capaces de estar en cualquier lugar del planeta. Un colombiano, una colombiana con una educación puede estar en cualquier lugar del planeta. Llevamos, aquí hay unos programas que llaman Plan Decenal de Educación. Decenal son 10 años. Sí. Y aquí se han construido 3 planes decenales. Se construyen con participación de las organizaciones, ustedes seguro participaron en el último plan decenal, todo, participan maestras, maestros, público, privado, todo el mundo participa, ¡pum!, el plan decenal. La idea del plan decenal es que vamos a seguir una ruta, que no dependa de quien esté de presidente, sino que vamos todos construyendo sobre lo construido y vamos a ponernos como en Finlandia, como en Singapur, como usted quiera, en Corea. ¿Sí? ¿Ustedes han escuchado en algún momento de sus vidas, en los últimos 30 años, a un presidente que hable del Plan Decenal de Educación y cómo vamos a la educación? Yo no, y yo le he puesto atención a la educación todos los días de mi vida. No, ninguno habla. Entonces nosotros hacemos programas, supuestamente participa todo el mundo, vamos a hacer esto, paja. No somos capaces de concretar ni de hacerle seguimiento. Otro ejemplo. Misión de Sabios. La primera misión de Sabios, todos ustedes estaban muy jovencitos, yo estaba... La comisión, sí. Fue con el gobierno del presidente César Gaviria, estoy hablando de 1994, ¿sí? La misión de Sabios, estaba vivo García Márquez, García Márquez escribió la introducción al texto de la misión de Sabios, pues lindísimo como García Márquez, y se empezó a hacer algo, a construir el Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología, yo participé en eso, y empezamos a hacer algo, eso se acabó. Hoy, el Ministerio de Ciencias tiene el presupuesto más pobre de toda la historia, ¿sí? Y el año, con Duque hicieron otra misión de Sabios, van 2 misiones de Sabios, 3 planes decenales, y nosotros, ¿qué? No pasa nada. Seguimos igual. Y aquí este gobierno, y probablemente hubiera sido otro, pasa lo mismo, para no convertirlo pues en un problema personal con el actual presidente. No, es lo que ha ocurrido históricamente en el país. Entonces, ¿cómo vamos a avanzar así? No hay programa de matemáticas, entonces, leer los resultados y quedas dime 2 palabras con las que quedas. Berraco, pues para decirlo una, pues que me da pena decir esas palabras, pero frustrado. Porque yo sé que se puede. Sí. O sea, porque uno dijera, bueno, lástima, es que nosotros somos subdesarrollados nosotros estamos condenados a pobrecitos, nosotros no estamos condenados a nada distinto a desarrollar nuestras capacidades. Entonces, pues, mire las propuestas que hay, no va a pasar nada. Desafortunadamente me da pena decirlo, porque me duele. No va a pasar nada y nosotros podemos hacer que pase de todo. Ese es mi visión. Sin embargo, debemos seguir con la esperanza aprendida, ¿cierto? Usted no haga sino trabajen donde más puedan estar, trabajen, que llegue el momento, porque ustedes son un pedacito acá, pero por eso es cuando yo digo, llega el gobernante y dice, bueno, vamos a convocar todos estos pedacitos, vengamos a trabajar, participe y empujamos todo un país. Mientras tanto, siga haciendo su tarea, siga haciendo un esfuerzo, hay un montón de personas que se van a ver beneficiadas por lo que ustedes hacen, no descansen. A veces seguramente se van a ver frustrados o frustradas, pero no, denle que... Bueno, y como nos gusta soñar, y yo soy partidaria como tú de soñar y tener esperanza, porque si no, no estaríamos todos los días trabajando por este país. ¿Cuál es esa escuela soñada? Si tuvieras otra vez un superpoder, ¿cuál es esa escuela soñada que Sergio montaría? Pues miren, primero... Pues, y además ya tienes nieta, entonces tengo nieta y ahora mi nieta es una súper privilegiada. Si la nieta mía va al liceo francés aquí, es una privilegiada, colegio, sí. Pues esa niña no tiene problema, mis hijos estudiaron en el liceo francés, ya uno hizo doctorado, la otra está haciendo, son súper privilegiados en esta sociedad. Entonces ponte una niña 4 años en una población no privilegiada. Y tiene pues varias condiciones, pues, estamos hablando de la educación pública, que cualquier niño o niña, para hablar aquí de Bogotá, pues aquí cerquita donde estamos hoy sentados en este edificio, entonces que tenga las condiciones que tiene en el liceo francés o en el Nueva Granada, que tenga esas instalaciones,
¿Por Entonces, qué para los pobres? instalaciones. Pues es muy importante. Que tenga toda esa infraestructura digital, toda esa cantidad de herramientas que tienen. Ninguno de los niños o niñas que vaya tiene que estar alimentándose en el colegio, que tengamos la capacidad, es que eso es necesario, alimentar bien a nuestros niños, niñas, todos los días del año, que no sea solamente cuando están en el colegio, sino todos los días del año. Todo ese tipo de cosas pasan. Y que nosotros tengamos una familia de maestros, maestras en nuestro país, que quieren su profesión, que se sienten respetados, reconocidos, que tienen las herramientas. Y de ahí para adelante eso pasa, eso funciona. Pues eso es todo. No es fácil decirlo, pero Colombia se puede, nosotros lo podemos hacer. Yo estoy convencido que lo podemos hacer. Pero bueno. Bueno, y Sergio, matemático, profesor del Monterrey hoy en liderazgo y en gestión pública. En gestión pública. Sí. ¿Cómo ves tú la formación socioemocional hoy en un país como Colombia? Necesaria y dentro del tema del liderazgo también, por ejemplo, el contexto del liderazgo, algo de lo que estudian los expertos en el liderazgo, yo hago otra cosa, sí. Pero están las competencias socioemocionales, sí. ¿Sí? Y son unos elementos básicos necesarios. Por ejemplo, uno muy importante, aprender a conocernos, ¿sí? Okay. A poder aprender cada uno de nosotros. Autogestionarnos. Y si nos conocemos nos podemos autogestionar, pero primero nos tiene que conocer, porque si no, ¿qué va a gestionar? Entonces, autoconocernos, autogestionarnos, la relación con las otras personas, la empatía como un concepto fundamental para poder ser parte de esta sociedad, y al mismo tiempo el trabajo en equipo y la solidaridad. Coja esos elementos, hágalos parte rutinaria de la formación. Hay personas que saben hacerlo, hay unos conceptos básicos que se pueden incorporar en todo ese proyecto educativo para empezar desde ahí. Sí. Y ya, con las otras. Pero ¿crees que es súper importante, claro, igual que la matemática, igual que el lenguaje? Y por supuesto que sí. Okay. Ahora, lo único que les estoy seguro es, no vayan a pensar jamás que las matemáticas, pongamos las matemáticas a un lado. No. Porque las matemáticas tienen unos componentes que son muy importantes para el pensamiento crítico, para el razonamiento lógico, para la capacidad de resolver problemas complejos, para entender el mundo. Eso viene de las matemáticas. Yo por eso, yo no soy de esa escuela que dice, bueno, pero ¿para qué hago quebrados y eso para qué me sirve? Todo eso sirve, pero si tiene otra forma, hágala, no se preocupe. Yo no me voy a poner a pelear con usted porque lo hace con flores o con dibujos, como voy a hacer yo con Elena. Búsquele caminos. Pero las matemáticas son muy importantes, y la persona que tiene herramientas, bases, no tiene que ser matemático, ni pero unas bases, eso le sirve para entender muchas cosas de este mundo. Vale. Sergio, te quiero hacer 2 regalos. A ver. Eres un privilegiado además, ¿Ah, sí? Allá te voy a contar. Bueno, el primero... Pero me va a dar el regalo y ya me está diciendo privilegiado por el regalo que me va a dar. No, el segundo ya vas a ver por qué. Esta es una manilla. Queremos hacerte embajador y ponerte la camiseta de United Way Colombia. El haber estado aquí con nosotros, compartir un pedacito de tu historia, esas opiniones que son tan válidas para nosotros que trabajamos todos los días por la educación. Entonces queremos que la lleves puesta. Gracias. Y este es el regalo, digo que privilegiado, porque... dentro de nuestras estrategias de innovación decimos sacar una línea con propósito social, diferentes artículos, prendas que son gorras, camisetas, rompevientos, y lo que queremos es invitar a muchas personas a vestirse de héroes. La campaña de hecho se llama Vístete como héroe. Quería invitarte a ser parte de nuestra campaña, porque sentimos que todos tenemos una responsabilidad muy grande en todo esto que estábamos hablando de la educación, de transformar realidades, y por eso quisimos en esta Navidad sacar esta línea. Por eso digo que eres privilegiado, porque está recién sacada. Okay. Entonces te queremos hacer un obsequio de una gorra. Muchas gracias. Usted sabe que yo no me pongo nunca una gorra. Pero seguro encuentras quien se la ponga. No, seguro que sí. Pero es por cábala. Ah. Sí o no. Pero muchas gracias, por supuesto, está muy bonita. Aquí queremos pues hacerte parte de este nuevo camino para nosotros.
totalmente sostenible, las prendas, nos enmarcamos pues como en este nuevo proyecto un poco lo que te digo para involucrar personas, individuos que se puedan involucrar de alguna forma a la fundación y en esta Navidad también regalar obviamente un artículo con propósito social y qué rico que te lleves una de estas prendas para tu casa. Muchas gracias y felicitaciones y no se desanimen, porque muchas veces ustedes trabajan y hay organizaciones, yo conozco por todos lados y la luchan y trabajan y no se ven reconocidas muchas veces por todo ese esfuerzo. Nos toca, así nos tocó, este es nuestro país, este es el nuestro, este es el que vamos a cambiar nosotros y no se cansen. Seguir trabajando unidos y como dices tú, con mucha esperanza y bueno, mucho por hacer. Gracias Sergio por acompañarnos en este espacio tan maravilloso y esperamos volverte a ver pronto. Ok, me pueden ver en el video podcast El Profesor Sergio Fajardo.